Que Dios les bendiga grandemente, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Que el Dios de la gloria les bendiga a todos y qué bueno que está en esta noche sintonizado, amén, en este tu programa, El Sembrador, porque este programa es para ustedes, amén, de parte del Señor que les ama, gloria al Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, amén. Dios es lindo, Dios es bueno. Recuerde que, aleluya, una de las características de nuestro Dios es de que Él es bueno, amén. Y porque Él es bueno, Él anhela lo bueno para sus hijos y para sus criaturas, aleluya. Digo las criaturas porque antes de ser hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero Dios no quiere que únicamente seamos criaturas de Dios. Dios quiere darnos el privilegio de ser hechos hijos de Dios, y eso se alcanza a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor dice que todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti, amigo, que seas un hijo de Dios, no solamente una criatura de Dios. Bueno, tengo un tema muy importante en este día, ya que si usted es un hijo de Dios ya por la fe en Cristo, aleluya, sabe que puede entender de que ya estamos viviendo en los últimos tiempos, amén. Estamos esperando ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es eminente. No sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá, pero Él prometió regresar. Él prometió volver a llevarnos, a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia, a llevarnos, aleluya, a donde está Él, en donde está nuestro Señor. Él está ahorita en el cielo, sentado a la diestra del Padre, aleluya. Y Él, aleluya, cuando estaba acá en la tierra, prometió el Señor que se iba a ir, y así fue. Después de que el Señor resucita conforme a las Escrituras al tercer día, después de hacer la voluntad del Padre, que fue dar su vida en la cruz por nosotros, aleluya, para salvarnos, para darnos redención, aleluya, para, aleluya, darnos esa salvación de la que ahora tenemos los que hemos creído con todo el corazón en Jesucristo. También el Señor dijo que se iba a ir, pero iba a ir a preparar lugar para nosotros. Y por favor, yo quiero, como siempre yo les recomiendo, de que escriban las citas bíblicas que voy a estar dando lectura. Amén. Gloria al Señor. Y quiero que escriban la cita bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y su versículo 1. Alabado sea Dios. Voy a estar dando varias citas. Gloria al Señor. En sí el tema de este día, de este precioso día, es estemos preparados. ¿Preparados para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente los que estén preparados nos vamos a ir con Él. Los que estemos a la expectativa, a los que le estemos esperando, porque Él viene a salvar a los que le esperan, dice la palabra del Señor. Por favor, vaya, abra su Biblia, si tiene la Biblia por ahí cerca, a la mano, y si no, pues tome un papel, un lápiz, una pluma, y apunte la cita bíblica que le vamos a estar dando. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, alabado sea Cristo Jesús, amén. Recuerde que el tema es estemos preparados. Gloria al Señor. ¿Preparado, dirá usted, para qué? Preparado para la venida del Señor. Gloria al Señor. Dios quiere que estemos ya preparados, que no estemos, oiga, nosotros divagando del camino del Señor, que no estemos adormecidos espiritualmente, sino que estemos a la expectativa de la venida del Señor, que nuestro corazón, nuestra mente esté continuamente pensando en que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Cada vez que yo estoy
en el aeropuerto, cuando viajo a otros países, que el Señor me lleva a otros países a predicar, bueno, siempre el Señor me recuerda, cuando estoy ya en el aeropuerto, el Espíritu Santo me recuerda de que de la manera que yo estoy en el aeropuerto a la expectativa de escuchar en la bocina, usted sabe, amigo, amiga, hermano, hermana, los que viajan, cuando va usted al aeropuerto, usted está escuchando, está atento a la bocina porque están anunciando las salidas de los vuelos, el número de vuelo, el nombre de la aerolínea que va a tener su salida inmediata, y usted está a la expectativa a ver si es su vuelo el que están anunciando, especialmente cuando ya se acerca la hora de que en su boleto de avión dice a qué hora va a salir el vuelo, y cuando ya está cerca la hora, usted está más atento a la bocina que están anunciando en todo el aeropuerto. Dicen la aerolínea fulana de tal anuncia su salida de su vuelo número tanto, y las personas están atentas, aleluya, y así quiere el Señor que estemos a la expectativa, porque Cristo viene pronto a llevarse a su iglesia de esta tierra. Alabado sea el Señor. Con permiso, Perdón, alabado sea Cristo, perdón por el estornudo, amén. Y cada vez que estoy en el aeropuerto, el Espíritu Santo me recuerda, porque yo cuando estoy en el aeropuerto no me duermo, oiga, no me duermo, digo, no vaya a ser que si me duermo, llamen el número de mi vuelo y yo voy a estar dormido, y no vaya a ser que me dejen aquí. Y así quiere el Señor que no estemos adormecidos, que estemos a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice capítulo 14 de San Juan, versículo 1, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Oiga lo que dice el Señor bien clarito: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Oiga, ahí está la promesa. No crea que se predica que Cristo viene solamente por gusto o por tener a la gente, asustarla. Mucha gente dice, no, yo creo que eso lo dicen para asustarlo a uno. No, Dios nos manda a predicar no para que asustemos a nadie, sino para que las personas se aperciban, se preparen. Gloria al Señor. Amén. Para que el cristiano se prepare y el que no está en Cristo, aleluya, proceda a arrepentirse y a entregarse al Señor Jesucristo. Aleluya. Porque pueden suceder dos cosas en nuestra vida. Puede ser que llegue la muerte, porque la muerte llega cuando menos la esperamos. Nadie sabe en el día que va a morir. Amén. Nadie sabe el día que vamos a partir de este mundo, como tampoco sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo regresará por su iglesia. Jesús lo dijo bien claro, el día y la hora, hablando de su regreso por su iglesia, dijo, nadie lo sabe. Amén. Solamente mi Padre, aleluya, solamente Dios nuestro Padre Celestial sabe el día y la hora en que enviará al Hijo, a su Hijo, a levantar a la iglesia. Pero sí el Señor nos dijo, aleluya, que se iba a preparar lugar para nosotros, y que si se iba y prepararía lugar, vendría otra vez. Vendría otra vez. Es promesa del que nunca miente, promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, donde Él está, ¿dónde está ahorita nuestro Señor?
La Biblia dice que después de que nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos conforme a las Escrituras, se fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Allá está el Señor ahorita, intercediendo por nosotros. Él está en el cielo y dijo el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que nosotros también, los que creemos en Él con todo el corazón, estemos allá con Él. Alabado sea Cristo. Ahora, nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Apunte la cita, por favor. Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Gloria al Señor. En el capítulo 23, la última parte, el Señor es donde se puso triste por Jerusalén, por los habitantes de Jerusalén, por ver el rechazo de su pueblo hacia Él, por ver el rechazo que había tenido su pueblo de Israel y que a los profetas los habían rechazado, los profetas que Dios había enviado para que advirtieran a su pueblo, para que amonestaran a su pueblo, para que su pueblo se volviera hacia Dios. Y en lugar de hacerle caso a los profetas, ellos los habían apedreado, los habían matado. Y el Señor estaba triste por esa situación de cómo el pueblo había rechazado, aleluya, la amonestación de parte de Dios, que Dios les estaba llamando al arrepentimiento, estaba llamando a su pueblo a volverse a Dios con todo el corazón, y les habló por medio de los profetas, y no les hicieron caso. Antes los maltrataron, los mataron, hicieron con ellos de lo peor. Y Jesús está triste por la mala respuesta de su pueblo, por su caso omiso que hizo el pueblo. Y puede usted verlo en el versículo 37 del capítulo 23 de Mateo, y versículo 37, apunte la cita bíblica para que la lea. Capítulo 23 y versículo 37 de San Mateo. Jesús está a las afueras de Jerusalén y ahí está el Señor triste. Aleluya. Y declaró estas palabras ahí fuera de Jerusalén, mirando hacia Jerusalén en una actitud de tristeza, porque Dios se entristece cuando Él envía su palabra y nosotros no hacemos caso a su palabra que nos advierte, que nos llama al arrepentimiento, y nosotros tomamos una actitud de indiferencia para con Dios. Sepa que Dios siempre ha hablado al hombre, siempre Dios, aleluya, ha enviado su palabra al hombre, llamando Dios al hombre a volverse a Él, llamando Dios al hombre al arrepentimiento. Pero desgraciadamente, casi siempre el hombre ha tomado una actitud de ignorar a Dios, de no hacerle caso a Dios, de ser indiferente para con Dios. Y eso ha traído consecuencias catastróficas a la humanidad. Pero Dios siempre ha hablado al hombre, ha amonestado al hombre, aleluya, hablado en su amor y su misericordia al hombre, porque Dios no se deleita en el castigo, Dios no se deleita en los juicios, pero los juicios vienen cuando el hombre hace caso omiso a Dios, cuando el hombre ignora a Dios no le queda otra más de que enviar los juicios. Pero Dios quiere evitarnos que pasemos esos juicios. Y le dijo el Señor, hablando a Jerusalén, y no a la ciudad, sino a las personas del pueblo de Israel, a la gente de Jerusalén, aleluya, le dijo así el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, que eran los profetas enviados
de parte de Dios. Un profeta es el que viene hablando el mensaje de parte de Dios, el mensaje de amonestación de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Y el Señor le dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? ¿Se da cuenta que Dios quiso acoger a su pueblo? Así como la gallina que ha sacado pollitos, los que son de rancho, así como yo, entendemos cómo la gallina, cuando tiene los pollitos chiquitos, ella se sienta y abre sus alas, y los pollitos se meten debajo de sus alas para estar protegidos ahí. Ahí los junta y los calienta y los cuida la gallina. Y así dijo el Señor, puso el ejemplo, le dijo a su pueblo: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero ¿qué pasó? Y no quisisteis. La respuesta indiferente del pueblo: no quisisteis. ¿Verdad que Dios siempre ha llamado al hombre a que se refugie en Dios? Que el hombre acuda a Dios y se refugie en Dios, porque en Dios está el verdadero refugio. La verdadera seguridad está en Dios. Fuera de Dios el hombre está inseguro totalmente. Fuera del Señor, el hombre que está apartado de Cristo, que no ha conocido a Cristo, está, oiga, a expensas del enemigo de nuestras almas. Y el diablo es alguien que vino a hurtar, a matar y a destruir. Y si no estamos protegidos por la cobertura del Altísimo, como dice el Salmo 91, versículo 1 y 2, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí estará seguro, morando bajo la cobertura de la sombra de Dios, del Omnipotente, del que todo lo puede. Él es el verdadero refugio. En Dios únicamente el hombre puede estar verdaderamente seguro. Y así le dijo el Señor a su pueblo, pero su pueblo no atendió al llamado. Dice: y no quisiste. Como hoy en día Dios está hablando a la humanidad a que acudan al arrepentimiento, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que acepten la gracia de Dios que Dios está ofreciendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente está ignorando ese llamado, así como lo ignoró también el pueblo de Israel, como lo ignoró Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, que Dios quiso juntarlos, así como la gallina junta sus polluelos, pero dice: y no quisisteis. Y no quisisteis. ¿Cuántas personas hoy en día están haciendo lo mismo? Que Dios le dice: no quisiste. Mira, yo quise, aleluya, salvarte. He querido salvarte. He querido, aleluya, librarte de las garras de Satanás. He querido librarte de las garras del maligno. He querido protegerte. Te he querido juntar. Te he llamado a que acudas a mí. Y no has querido, como dice aquí, y no quisiste. No quisiste. Amén. Y el Señor le dictó una sentencia a Jerusalén, al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén. Lo sentenció, no sin antes haberlos llamado a que acudieran a refugiarse en Él. Pero después no le quedó otra al Señor más de que dictarle juicio. Y les dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Les profetizó el Señor que Jerusalén iba a ser dejada desierta, que iba a ser invadida, que iba a ser quemada, que iba a ser destruida. Y así pasó 70 años después de Cristo, después de que Cristo fue crucificado. 70 años Jerusalén fue quemada, fue destruida. Y los judíos fueron muertos. Más de 1 millón de judíos murieron en un solo día. Oiga,
y los demás fueron esparcidos por todas las naciones. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor le dictó juicio, porque les hizo el llamado a refugiarse en Dios, al arrepentimiento, y no quisieron. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, le dijo el Señor. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí comenzamos en el capítulo 24. Ahora vamos, apunte la cita bíblica, capítulo 24, versículo 1. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los mismos discípulos mostrándole los edificios hermosos del templo de Jerusalén, cuando todavía está de pie. Recuerde que ese templo fue destruido 70 años después de Cristo, como el Señor lo profetizó. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y vino la destrucción del templo también juntamente con Jerusalén, que fue destruida, y derribaron el templo. Ahorita lo que hay en Jerusalén, allá en Israel, es solamente los muros quedaron ahí de ruinas del templo. Amén. Pero en aquel tiempo todavía no era destruido el templo, y le mostraban los edificios del templo al Señor, como queriendo impresionar al Señor con esa hermosura del templo y los edificios del templo que había. Y los discípulos se lo estaban mostrando al Señor, tratando de impresionar al Señor. Ahora, respondió él, fíjese lo que le respondió el Señor Jesús. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra vez profetizando el Señor de la desolación, de la destrucción de Jerusalén y del templo también. Amén. Será derribada. Todo esto no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió 70 años después de que Cristo fue crucificado. Ahora, el Señor de ahí del templo se fue al monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. Está como a 1,5 millas de retirado el monte de los Olivos. Yo he estado, gracias a Dios, Dios me concedió estar en Israel y pude estar en el monte de los Olivos. Está frente a Jerusalén. Está uno en el monte de los Olivos y así enfrente, como a 1,5 millas, está Jerusalén. Enfrente del monte de los Olivos está Jerusalén. Y estaba el Señor con sus discípulos. Ahora estaba en el monte de los Olivos, donde el Señor acostumbraba a ir con sus discípulos a ese lugar, como que al Señor le gustaba ese lugar para orar con los discípulos, para enseñar a sus discípulos, para instruirlos ahí en el monte de los Olivos. Y ahí estaba el Señor con sus discípulos. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos. Oiga, las preguntas que le hicieron al Señor. Muy importante. ¿Cuándo serán estas cosas? Las cosas de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, querían saber ellos. ¿Y qué señal habrá qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjese que le preguntaron bien específicamente de cuándo serían esas cosas que habló, de que iba a ser desolada su casa, Jerusalén, y que el templo ahí no iba a quedar piedra sobre piedra. Amén. Pero también le preguntaron algo muy importante, que tenemos que interesarnos nosotros, porque es necesario que nos interesemos y que sepamos las señales. Aleluya. Acerca de la venida, porque el Señor prometió volver. Después de que el Señor iba a ser crucificado, iba a resucitar conforme en la Escritura, se iba a ir, pero prometió volver por nosotros, los creyentes, que somos la iglesia, porque mucha gente dice: ¿quién es la iglesia de Cristo? No, que la iglesia verdadera es esta, que la iglesia verdadera de Cristo es cada persona que se ha arrepentido de corazón y ha entregado su vida, su corazón y su alma a nuestro Señor Jesucristo.
Aleluya. Cada persona que se ha convertido a Jesucristo, que se ha entregado a Cristo de corazón, aleluya, es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros. Cada miembro del cuerpo de Cristo es parte de la iglesia de Cristo. Amén. Mucha gente no entiende estas cosas. Dice, no, la iglesia de allá, la iglesia de acá, la iglesia... No, la iglesia de Cristo se compone de muchos miembros. Y cada miembro del cuerpo de Cristo es cada persona que con todo su corazón ha creído en Jesucristo, lo ha recibido en su corazón como su Señor y Salvador, y es seguidor de Cristo. Como dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 8, versículo 12 de San Juan. Dijo así el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ese es discípulo de Cristo. El que sigue a Jesús, el que camina con Cristo, el que se ha entregado a Cristo, el que ha nacido de nuevo y ha rendido su vida a Cristo, ese es miembro del cuerpo de Jesucristo. Y por ese pueblo es por el que Cristo viene. Aleluya. Por su iglesia, por cada miembro de su cuerpo. Aleluya. Alabado sea Cristo. Jesús no viene por todo el mundo. Él no viene por los incrédulos. Él no viene por los que no le están esperando. Él viene por los que le esperan. Aleluya. Por eso le dije, hermano, hermana, amigo, amiga, que hay que prepararnos. ¿Cómo voy a estar preparado para cuando Cristo venga, me vaya yo con Él? Entregado a Él totalmente, rendido a Cristo, amén, siguiendo a Cristo, aleluya, estando, aleluya, apercibido, aleluya, caminando, obedeciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, teniendo sus mandamientos y guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el Señor, el que me ama es aquel que tiene mis mandamientos y los guarda. Aleluya. La voluntad de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió el Padre para salvarnos? Envió a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Cristo. Ahora, la pregunta que le hicieron al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Amén. Jesús ya estaba en la tierra, pero estaba hablando de la segunda venida, que es la que estamos esperando. La segunda venida es cuando el Señor viene por su iglesia para llevarnos a donde Él está, al cielo. Gloria al Señor, porque después de que el Señor levante su iglesia, va a haber juicios terribles en esta tierra. Va a haber una gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio, desde que hay seres humanos sobre la tierra. Va a ser terrible. Alabado sea Cristo. Respondiendo Jesús le dijo: mirar que nadie os engañe. Amén. Que nadie nos engañe. Ahorita el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, tiene que estar alerta, conociendo la palabra del Señor para que nadie lo engañe. La única manera de ser librado de la falsedad, del engaño y de la mentira es conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Y la verdad es su palabra. Desgraciadamente hay mucha gente que no quiere estudiar la palabra del Señor, que no quiere escudriñar las Escrituras, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a esas personas son fácil de que las engañe. Por eso yo siempre recomiendo a toda persona: lea la Biblia, estudie la palabra del Señor, escudriñe las Escrituras,
Porque Jesús dijo, si vosotros permaneciesen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. La verdad es la palabra del Señor y la verdad os libertará, la verdad os hará libres. En el mismo capítulo de San Mateo, donde estamos estudiando, quiero que lea, por favor. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Versículo 37 del capítulo 24. Yo le recomiendo que lea todo el capítulo. Yo no lo puedo ver todo en esta hora porque el tiempo corre muy rápido. En la televisión corre el tiempo como nunca de rápido. Se nos acaba mucho el tiempo. Pero mire el versículo 37 de las señales. Amén. Dice, vamos a leer del 36. Dice, pero el día y la hora, subráyelo. 24:36 de San Mateo. Pero el día y la hora nadie sabe. El día y la hora. Nadie sabe el día y la hora en que el Señor vuelve por su iglesia. Pero sí nos dejó las señales para que las señales nos tengan apercibidos. Amén. Pero fíjese las señales. Mas como en los días de Noé. Oiga, el Señor menciona los días de Noé. Los tiempos en que Noé vivía. ¿Quién no ha oído de Noé? Aquel hombre que hizo el arca que Dios le dijo que hiciera para que se salvara él y su familia del diluvio. Y cómo el Señor pone como señal también como en los días de Noé. Amén. Quiere decir que el estilo de vida del mundo de los últimos tiempos, de cuando estuviera cerca la venida del Señor, iba a estar parecida la humanidad, su estilo de vivir sería parecido a los días de Noé, como en los días de Noé. Amén. Y para eso tenemos que ir nosotros al capítulo 6 del libro de Génesis. Amén. Por favor apunte, capítulo 6 del libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, que significa principio. Amén. Alabado sea el Señor. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 6. Vamos a ver cómo estaba la condición de los hombres o el estilo de vida que vivían en los días de Noé, que fue cuando Dios envió el diluvio que destruyó la humanidad y las bestias del campo y todo reptil y todo lo que se movía sobre la faz de la tierra, excepto a Noé con sus familiares, que fueron 8 personas que se salvaron. ¿Por qué? Porque Noé era justo, practicaba la justicia, o sea, hacía lo que a Dios le agradaba. Y dice el versículo 1 del capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 5 dice, y vio Jehová. Vea el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Apúntelo por favor. Y vio Jehová, vio Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria al Señor.
Verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Se da cuenta por qué el Señor libró a Noé y su familia? Porque Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. Amén. Y no es lo mismo que el Señor Jesús dice ahora. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. O sea, el que camina en el camino del Señor. El que camina con Cristo. Noé caminó con Dios. Y por eso Dios lo libró de la mortandad, la destrucción que Dios hizo mediante el diluvio. Lo libró a él y a toda su casa, a toda su familia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Noé era justo y Noé caminó con Dios. En pocas palabras, Noé seguía a Dios, caminaba con Dios. Gloria al Señor para siempre. Ahora, dice el Señor, dice, verso 38, 37 y 38 del capítulo 24, dice así. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya ve que hay señales. Que como en los días de Noé. Bueno, dice la Biblia que en los días de Noé, el designio de los hombres, el deseo y el designio del corazón de los hombres era el continuo mal, la maldad, la maldad, la maldad. Mire cómo está el mundo ahora. ¿No sucede lo mismo? La gente dice, híjole, ya no se puede salir en ninguna parte. Ahorita salimos y no sabemos que regresamos porque matazón por acá, balacera por allá, asalto por allá, robo por allá, oiga, pleitos por allá, maldad por donde quiera. Estamos viviendo como en los días de Noé. Y esa es una señal de la venida de Cristo Jesús por su iglesia. La maldad se ha multiplicado, como dijo el Señor, y por haberse multiplicado la maldad no se ha doblado ni triplicado, se ha multiplicado. Oiga, ya los noticieros ya no les alcanza el tiempo para decir cuántos asesinatos aquí, cuántas muertes por allá. La policía ya no se da abasto en procesar los casos que tienen. Las morgues están llenas de muertos. Los que preparan los muertos en las morgues ya están queriéndose poner en huelga porque ya no les caben tanto muerto en las morgues. Hace poco andaban un tráiler allá en México, un tráiler que lo hicieron morgue porque ya no cabían los muertos, ya no caben los muertos en las morgues allá en México, y andaba un tráiler con un montón de muertos ahí, que la gente no quería que ese tráiler lo estacionaran en ningún lugar porque apestaba, aunque trae refrigeración, pero muertos que tienen meses ahí, porque no se dan abasto en las morgues, porque hay tanto muerto por donde quiera, sin contar las fosas clandestinas que hay, donde hacen matazón de gente y los entierran por ahí. Está la maldad multiplicada, como dijo el Señor. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Oiga lo que dice. Jesús, nuestro Señor, nos da las señales. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Y no es nada malo que usted coma y beba. Ojalá que no beba tequila y no beba licor, que beba horchata. Aleluya. Para que no se emborrache y pierda la razón y vaya a chocar por allá. Porque la Biblia dice también que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Ahora, no es malo comer. Lo malo es cuando es una prioridad nomás andar en banqueteos, en paris, en fiestas. Y nos olvidamos totalmente de buscar a Dios, de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos tan entretenidos en los pasatiempos, en tanto entretenimiento que hay en el mundo, de tanta televisión, de tanta película, de tanto entretenimiento que hay en los teléfonos celulares. Oiga, la gente ya no puede ni caminar bien porque nomás andan viendo el teléfono. Oiga, la gente anda ocupada en tantas cosas, menos en buscar a Dios,
menos en mirar por su salvación. Amén. Menos en prepararse para el día de la muerte. La gente no quiere pensar en eso para nada. Y debemos nosotros prepararnos para ese encuentro con Dios, que en cualquier momento va a llegar, ya sea que Cristo venga o que llegue la muerte repentina. Están pasando catástrofes en toda la tierra, en todos los lugares del mundo, maremotos, terremotos, erupciones de volcanes, oiga, y pestes por donde quiera, enfermedades que ya no hayan cómo curarlas, no hay antibióticos para muchas enfermedades. Hay pestes como el Señor Jesucristo lo profetizó y dijo que habría hambres, pestes, terremotos por diferentes lugares. Son señales de que está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y la gente no se quiere apercibir, pero aquel hombre, aquella mujer sabio y entendido van a buscar a Dios, se van a acercar a Dios, se van a refugiar en Dios, se van a acercar al único que salva, al único que es un verdadero refugio, un verdadero, aleluya, Salvador, el único verdadero Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede, aleluya, asegurar nuestra salvación de nuestra alma. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron, dice el versículo 39. 24:39 de San Mateo. Y no entendieron. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Mucha gente se le está predicando el evangelio. Está, hermanos, Dios llamando a la humanidad al arrepentimiento por todos los medios que hay en el mundo, por la radio, por la televisión, por los medios sociales. Dios llamando a la gente al volverse a Dios, a arrepentirse de sus pecados, al acercarse a Dios. La Biblia dice que los antediluvianos no entendieron. Eso quiere decir que no hicieron caso. Literalmente, cuando dice no entendieron. Amén. La Biblia le llama a Noé el pregonero de justicia. Quiere decir que pregonaba la justicia. Aleluya. Él era ejemplo a las personas, pero no quisieron seguir el ejemplo de Noé. Quisieron vivir haciendo lo que hacían, solamente comiendo, bebiendo y parrandeando, casándose y dándose en casamiento. Como hoy en día que me caso mañana, me divorcio pasado mañana, me vuelvo a casar otra vez. Eso está de moda. Amén. Y no entendieron, dice el versículo 39, hasta que vino el diluvio. Quiere decir que hubo un momento en que sí entendieron. Pero cuando entendieron, por eso dice, y no entendieron hasta. La palabra que está aquí, que dice hasta, quiere decir que hubo un momento en que sí reaccionaron y entendieron, pero ¿sabe cuándo reaccionaron y cuándo entendieron? Demasiado tarde, cuando ya el diluvio había ya venido, ya era demasiado tarde. Ya Dios, dice la Biblia, que Dios cerró el arca de Noé, porque cuando entró Noé y su familia y los animales que Dios trajo de pareja en pareja, de cada una de las parejas de animalitos entraron al arca, y dice que cuando entró la familia de Noé, dice, y Jehová cerró el arca. No la cerró Noé, la cerró Dios. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Dice el Señor, yo soy el que cierro y nadie abre. Y abre y nadie cierra. Pero en este caso Dios cerró el arca. Y cuando Dios la cerró, ya nadie podía entrar ni salir. ¿No? ¿Y quién iba a querer salir si ya estaba el diluvio? Amén. Pero sí entendieron. Demasiado tarde, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Entendieron demasiado tarde. Querido amigo, amiga, hoy Dios te está llamando al arrepentimiento. Hoy que todavía es tiempo de arrepentirse.
Hoy que Dios todavía está con sus brazos extendidos, sus brazos de amor y misericordia, llamándote al arrepentimiento, hoy tú te puedas poner a cuentas con Dios. Hoy puedes pedirle perdón al Señor Jesucristo por tus pecados y decirle: Señor, quiero estar preparado para tu venida, o para el momento que cuando llegue la muerte, porque no sé si llega ahora, si llega mañana, no sé cuándo, Señor, pero quiero estar preparado. Alabado sea Cristo. Dice en el versículo 43, el versículo 42, subráyelo por favor. Yo quiero que usted lea todo el capítulo. Ahorita me estoy saltando versículos por cuestión del tiempo. Mire, ya me faltan 3 minutos nada más. El versículo 43 dice: pero saber esto, verso 42 del capítulo 24 de Mateo. Verso 42, velad. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos recomienda. Nos insta el Señor a velar. ¿Qué es velar? Velar es ser una persona que está vigilante, que se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Amén. Que se apercibe. El Señor dijo velar. No quiere decir que no duermas tus 8 horas. No. Tú puedes dormir tus 8 horas. Si tú puedes dormir 8 horas, duérmelas. Pero no descuides de tu comunión con Dios. No descuides de olvidarte de Dios. No descuides de decir: me voy a ir a parrandear, me voy a ir a hacer lo malo. No. Arrepiéntete. Aleluya. Y dile al Señor que te ayude a vivir una vida justa, una vida agradable, una vida conforme a su palabra. De esa manera estarás velando, estando apegado a Cristo, teniendo a Cristo en tu corazón, siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo que Él nos da cuando nos entregamos a Cristo. Aleluya. El Señor dijo velar. Mírenlo bien, versículo 42 de San Mateo 24. Velar pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora, qué día y qué hora Jesús vuelve por su pueblo, por nosotros, su iglesia. Pero fíjese la recomendación que hizo. Verso 43. Y eso está en el tema de esta noche. Ahí le va a aparecer en su pantalla. Versículo 43 de Mateo 24. Dice: pero sabed esto, que no ignores esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. Esta es una parábola que el Señor utilizó para darnos a entender de qué manera nosotros debemos estar vigilantes. Dijo: saber esto, que si el padre de familia, y muy especialmente los que son papás en un hogar, el padre de familia tiene la responsabilidad de orar, de velar por su casa, de no permitir a ningún ladrón que se meta a su casa. El padre es el responsable de resguardar su familia. Y el Señor dijo: pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, oiga lo que dijo el Señor, velaría y no dejaría minar su casa, o no dejaría que su casa fuera saqueada. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese. Está hablando el Señor de un padre encargado de una familia en una casa, que si ese padre supiese a qué hora vendría el ladrón, él estaría velando porque sabría a qué hora iba a venir. Estaría preparado para no dejar entrar al ladrón, para repelerlo y no permitirle entrar. Eso sería si supiese a qué hora el ladrón vendría. Como el Señor nos dio esta parábola para ilustrarnos que nosotros, que no sabemos el día ni la hora, debemos estar doblemente vigilantes. Porque si el que sabe a qué hora viene el ladrón, dice velaría y no dejaría minar su casa, ¿cuánto no más nosotros, que no sabemos el día ni la hora en que el Señor volverá? Tenemos que estar doblemente vigilantes, alertas, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, en que nuestro Señor y Salvador
vendrá. Alabado sea el Señor. Así que, dice el Señor, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Que lo halle dando el alimento, preocupado, aleluya, por los hijos de Dios, advirtiendo, amén, que no nos adormezcamos, que estemos alertas, que estemos velando, que no nos descuidemos, que no nos vayamos a olvidar como muchos se han olvidado de Dios. Mucha gente ya no tiene tiempo para Dios. Querido amigo, hoy puede estar preparado. Entrega tu corazón a Cristo y comienza a vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Se me acabó el tiempo. Recibe a Cristo en tu corazón. Él te ama. Dios te bendiga.